buenos días y bienvenidas y bienvenidos todos a esta tercera cita de este curso con la formación teológica online. Ya sabéis, estos encuentros que tenemos de vez en cuando para escuchar, para aprender, para decirnos la fe que nos mueve. Y hoy con Jaime Comabella, que además es su cumpleaños. Muchas felicidades, Jaime, y muchas gracias por compartir un rato de tu vida con nosotros para hablar del Evangelio de Marcos. Muy bien. Pues nada, también yo, pues bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues eso, que buenos días, que muchas gracias por estar aquí y que vamos a empezar hablando del Evangelio de Marcos. Un evangelio, y lo he titulado así, un evangelio que va a lo esencial y que por lo tanto es considerada una buena noticia contada deprisa. Y ya iremos descubriendo por qué, porque el Evangelio de Marcos no está escrito para gente sabia, teóloga, entendida, sino para una comunidad que está en salida, porque está siendo perseguida, porque está siendo golpeada y necesita continuamente volver a ser animada y volver a redescubrir por qué son seguidores de Jesús, ¿no? Jugándose un poco la vida. Entonces, lo primero bueno, aquí tenemos a Gran Marcos. Lo primero que me gustaría saber es, ¿qué sabéis de Marcos? ¿Sabéis algo de este evangelista? Si alguien sabe algo, pues que abra el micro y nos lo diga. Pues que era muy cercano a Pedro. Ujú. Eso Es el parece ser. es el evangelista que tiene menos capítulos. Ujú. Es un evangelio cortito. Ujú. Sobre todo contó la pasión, la parte de resurrección fue elaborada, parece después, ¿no? Bueno, pues ya sabéis más que yo. Y aunque medio lo he dicho ya, ¿por qué creéis que he puesto este título de la buena noticia contada deprisa? Bueno, vamos a ir descubriendo. Vamos a ir descubriéndolo. El Evangelio de Marcos, efectivamente, es el primero de los evangelios, aunque aparece en segundo lugar en nuestras Biblias. Sin embargo, es el primero de los evangelios. Se escribió, sabéis que esto no se puede saber con exactitud, pero en torno al año 70. Es decir, habían pasado unos años de la muerte de Jesús. Y probablemente fue escrito en Roma, probablemente, donde los cristianos pues vivían tiempos bastante difíciles de persecución en tiempos de Nerón. Por lo tanto, nos encontramos un evangelio que está escrito para unas comunidades confusas, con miedo, con expectativas rotas. El Mesías esperado, tenemos que tener en cuenta que en aquellos tiempos, bueno, ahora también, ¿no? Ahora también creemos que Jesús va a volver y creemos que vuelva como vino en aquel momento, pero ya definitivamente lo rezamos todos los días en misa, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y ellos creían que el Mesías iba a llegar pues inmediatamente. Si no es hoy, pues va a ser mañana y como mucho la semana que viene. Y viendo que iba a venir además en su gloria, iba a hacer papilla a todos los que nos están destrozando y nosotros seremos ensalzados en este nuevo reino. Por lo tanto, el Mesías que estaban esperando no venía, no lo encontraban en su gloria. Algunos de estos seguidores de Jesús, algunos bastantes ya, habían dado su vida por la fe. Otros obviamente dudaban al seguir. ¿Por qué? Pues porque esto parece que no es como lo esperábamos y claro, creer en aquellos tiempos era jugarse la vida. Marcos empieza en un estilo sobrio y directo. Es cierto que, bueno, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Pues Marcos, ¿no? Pero bueno, no se sabe muy bien quién fue ese Marcos, si Juan Marcos, si fue una comunidad, si estaba en relación con Pedro, como nos han dicho. No se sabe con exactitud. Todo eso pues, son suposiciones de los que han estudiado esto de verdad.
Pero lo que es cierto es que Marcos utiliza un estilo muy sobrio, muy parco, muy directo y muy oral. Escribe una narración para ser leída, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los seguidores de Jesús no sabían leer. Entonces nos podemos imaginar alguien que lee el Evangelio de Marcos a otros, que está, imaginémonos, reunidos en grupo en una noche, deprisa, con urgencia, sin adornos, con lo imprescindible. Marcos va a lo nuclear. Y podemos subrayar 3 rasgos. Lo primero, lo que os he dicho, que empieza en seco. No sabemos nada de Jesús en su nacimiento. Lucas luego sí que lo escribe, sino que empieza diciendo comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Porque ha de quedar claro, diáfano desde el principio, que la historia que van a escuchar y que se narra es de Jesús, que es el verdadero Mesías. Un Mesías diferente, pero es el Hijo de Dios. Luego lo que os he dicho, es un evangelio que narra la inmediatez. Es un evangelio muy cortito, tiene solo 16 capítulos. Si lo ponéis a leer, tardáis, pues nada, se lee enseguida. Y además aparecen muchas veces el término griego euthys. Yo no sé griego, pero debe significar enseguida, inmediatamente, y aparece unas 40 veces en el evangelio. Es decir, es un evangelio que invita a estar despiertos y a la marcha continua y al movimiento. Y es que además Jesús siempre aparece en camino. Siempre aparece Jesús en camino en este evangelio. Su movimiento es físico, además de que Jesús alerta y va diciendo, el movimiento es que él mismo refleja ese dinamismo. ¿Por qué? Porque quiere presentar un reino que es dinámico y que la famosa frase que luego se ha dicho teológicamente, ya sí, pero todavía no. El reino está ya, pero no todavía en su plenitud. Por lo tanto, la inmediatez, la urgencia de Marcos, que parece eso, que está escrito como deprisa y para ser leído deprisa, no es estética, es más bien pastoral. Su comunidad necesita una palabra que les despierte, que les consuele, que les empuje. Insisto, nunca debemos perder de vista que este evangelio era escrito para gente paganos, es decir, no judíos, que vivían fuera, que vivían en Roma, que todo lo que habían oído de Jesús era por experiencia de otros y bueno, lo que ellos mismos iban experimentando en la oración y en su comunidad y en su entrega, pero que es una comunidad muy perseguida. Vamos a ver un vídeo que nos hace un resumen del Evangelio de Marcos, para que lo tengamos ya desde el principio claro. El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él.
Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok, esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano. Quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice: ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Bueno, pues aquí acabaría el curso, porque la verdad que este vídeo lo explica francamente bien, francamente bien. Yo voy a hacer algunos de los subrayados pues que ha dicho ya el vídeo. Estas preguntas ya hemos contestado y de hecho este vídeo también nos ha hecho profundizar en por qué escribió así. Y es muy curioso lo último, ¿no? Que es el extranjero, el centurión, el romano, quien reconoce a Jesús como Mesías y que el Evangelio acaba de una forma bruta. Vamos a meternos un poquito más dentro de este Evangelio. Pero primero me gustaría dar algunas claves de cómo leer a Marcos. Y quizá esto pudiera servir para todos los Evangelios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una narración. Igual alguno dice: hombre, Jaime, te estás cayendo del guindo. ¿No? Ya sabemos que el Evangelio es una narración. Pero es que era algo nuevo. O sea, Marcos hace algo
que es completamente nuevo, que nadie lo había hecho así en aquellos tiempos, sobre Jesús me estoy refiriendo, porque lo que ellos usaban, recordad que esto está escrito en el año 30, lo que ellos usaban eran unas colecciones que tenían ya, que transmitían los hechos de Jesús y algunos los dichos de Jesús, y eran unas colecciones que ya estaban, ya existían, lo que se llama actualmente la fuente Q. Y Marcos lo que hace es recoger esas colecciones de escritos sobre los dichos y los hechos de Jesús y los convierte en una narración. Y tuvo mucho éxito. De hecho, tiene tanto éxito que luego hay otros 3 evangelistas más o comunidades que hacen lo mismo dirigiéndolo a otro grupo de personas. Por eso tienen diferentes matices, porque quieren subrayar cosas distintas. Por eso hay que distinguir entre esto, que es una narración, pero también hay que distinguir que no es un acontecimiento. Porque la narración efectivamente es una representación de lo que sucede, de los acontecimientos, pero necesariamente requiere una interpretación. Por ejemplo, si yo hoy que es mi cumpleaños, mañana voy a ir a mi casa a Zaragoza y me van a decir, bueno, ¿y qué tal pasaste ayer el día de tu cumpleaños? ¿Qué les voy a contar? ¿Todo el día? Pues no, les voy a contar lo que personalmente a mí, me ha parecido más importante. Y además, no solamente voy a explicar lo que a mí me ha parecido importante, dejando de lado lo que no me ha parecido tan interesante, aunque haya sucedido, y encima lo voy a contar desde mi propia experiencia. Probablemente ese mismo día, exactamente igual, vivido por otra persona, tendría una narración distinta, porque su experiencia vital y su interpretación de cómo lo vivió fue distinta. Esto en los evangelios se acrecienta muchísimo más, porque concretamente este de Marcos, ya os digo, está escrito aproximadamente 35 o 40 años después y en una situación muy concreta, como es una sociedad en Roma que está siendo violentada de manera cruenta por seguir al Mesías. Entonces, es una narración, efectivamente, pero no es un acontecimiento. Como siempre digo, entonces ¿eso quiere decir que lo que nos dicen es mentira? No, ni mucho menos. Nos están contando lo más importante de aquello que vivían y además actualizado, es la propia encarnación de Jesús, hecho historia en aquel momento crucial y basado en los dichos y los hechos de Jesús que ya existían. Por decirlo así, es una narración de unos acontecimientos, pero enriquecidos con la experiencia personal de Marcos. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta para entender a Marcos es la elección de los 12, que luego lo veremos un poquito más desarrollado. Porque el tema de los apóstoles es un poco intrigante, diferente. Ya veremos que al principio lo dejan todo radicalmente por seguir a Jesús de manera incondicional, inmediatamente, movimiento, pero a medida que empiezan las dificultades, los obstáculos, y que el seguimiento a Jesús se pone cuesta arriba, tienen dudas. Tienen dudas. Claro, no olvidemos en toda esta explicación para quién va escrito esto. Para gente que está en esa misma situación. Tienen dudas. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se dedica a instruirlos, a darles catequesis. ¿Se la está dando realmente a esos 12? ¿O Marcos, dando a esos 12, le está dando catequesis a la comunidad que estaba viviendo esa misma realidad? Bueno, pues es todo uno. Porque seguro que aquellos discípulos también tuvieron dudas, por supuesto. Y la cosa se empeora tanto, los discípulos ya veremos que empiezan a tener tantas dudas, a discutir entre ellos, a no entender, cuando Jesús les empieza a explicar qué significa el Mesías y que el Mesías está unido a la pasión, que seguro que el que está leyendo a Marcos, o ya os digo, es más bien un evangelio para ser narrado, el que está escuchando el evangelio de Marcos se pregunta si de hecho estos van a seguir hasta el final o no. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando es la cruz, pies pa' que os quiero, para correr.
Es decir, que esas dudas que aparecen en los discípulos, cuando sigues escuchando el Evangelio de Marcos, comprobarás que los discípulos más cercanos a Jesús van a ser quien los traicionen, quien los abandonen, quien los nieguen. ¿Qué pretende Marcos al contar las dificultades de los 12 en este Evangelio? Bueno, pues lo que nos está diciendo es el punto de vista que tiene Marcos a la hora de contar esto. Y sobre todo, la situación que están viviendo aquellos discípulos. Y lo que nos deja muy claro, al final, porque ya lo veremos más adelante, es que desde el punto de vista narrativo, y en eso Marcos lo hace muy bien, al final deja claro quiénes son los verdaderos discípulos y apóstoles de Jesús. Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios y son aquellos que realmente van detrás de Jesús. Por mucho que algunos hayan sido elegidos, bueno, incluso su familia, ya lo veremos, que no les hace mucho caso. Y cuando viene su familia dice, no, mi familia son los que siguen la voluntad de Dios, los que ponen en práctica lo que yo digo, los que hacen realidad el reino. Esos son mi familia y esos son mis hermanos. Y eso supone un seguimiento. ¿Vale? Entonces, el tema de los 12 está muy en relación con esa comunidad que sigue siendo discípulos de este Jesús. Entonces, ¿el Evangelio de Marcos es una biografía? Podríamos decir que sí. ¿Vale? Pero claro, es una biografía, insisto, no fue escrita para nosotros, fue escrita para aquella comunidad pensando en que la venida del Mesías iba a ser más o menos inminente, y está escrita como se escribían las biografías entonces. La prioridad no es contar la vida milimétrica del personaje siguiendo un estricto orden cronológico y esto sucedió aquí, en este lugar, en este tiempo. De hecho, Marcos intenta poner un tiempo, pero claro, el tiempo a veces es al día siguiente. Muy bien, ¿al día siguiente de cuándo? ¿Cuándo es el día anterior? La prioridad de una biografía de aquellos tiempos es resaltar y mostrar el honor del protagonista, preservar la memoria del protagonista y proponerlo como un modelo a imitar, que es lo que hace Marcos, una biografía en la que honra a Jesús, hace memoria de Jesús y lo propone como modelo para seguir. Lo importante, por lo tanto, es Jesús. Y todos los demás, pues todos los demás sirven y están en función, todos los demás personajes, para realzar y resaltar la figura de Jesús. Por lo tanto, está claro que todos los adversarios de Jesús son malísimos. Es decir, los herodianos, los jefes de las sinagogas, los sacerdotes, los fariseos, todos estos que entran en contacto con Jesús para hacerle preguntas e interrogantes, son todos unos hipócritas, unos desleales, sepulcros blanqueados. Es decir, no había ninguno bueno. No había ningún herodiano, ningún sacerdote, ningún fariseo. Bueno, pues claro que sí los había. ¿No eran coherentes con la ley de Moisés? Pues claro que lo habría. Pero el interés de Marcos es poner a esos adversarios como antagonistas del honor de Jesús. Y entonces así Jesús va dejando claro cuál es el reino y cuál es su ser Mesías. Y de hecho algunos autores dicen que con los discípulos pasaría un poquito lo mismo. Que ese empezar inmediatamente, dejarlo todo y luego empezar a dudar y hacerse preguntas y luego acabar huyendo, no es tanto por decir cómo eran los discípulos, sino para resaltar la figura de Jesús. Y leo un texto que... bueno, es que explicaría esto, lo voy a leer tal cual, ¿no? Dice, en el comienzo de este relato, la respuesta positiva de los que llama a Jesús, que además es inmediata, estaría orientada a mostrar que Jesús fue un líder con autoridad. O sea, que los discípulos respondan inmediatamente y se fíen de ese, quiere decir, está diciendo de Jesús que es un líder que tiene verdadera autoridad, porque si no, no lo dejarías todo. De igual modo, las dificultades manifiestan
que manifiestan los seguidores permitirían presentarle a Jesús como un maestro, porque es cierto que en el Evangelio Jesús empieza a catequizar y se le descubre al Jesús maestro que habla con muchísimas parábolas y que además se explica de una forma con autoridad y que nadie había hecho hasta entonces, que es contándoles en parábolas que ellos pudieran entender y comprender porque afectaban a su propia vida. Y por último, el abandono de sus discípulos en el momento de la pasión pondría de manifiesto que Jesús afrontó con coraje su muerte en solitario. Es decir, que Jesús se sintió solo al final hasta Dios parece que estaba ausente al final de su vida. Hablaremos también un poquito de la muerte de Jesús. Bueno, hay algunos autores que dicen eso, que hasta la experiencia que tienen los discípulos es una experiencia que Marcos utiliza para resaltar cualidades de Jesús. Pero otros muchos dicen que no solo fue eso, y más teniendo en cuenta quién era la comunidad a la que estaba dirigida, ¿no? Sino que la vida sobre todo de los 12, tiene también una tarea pastoral. Los destinatarios, la comunidad de Roma era una comunidad de creyentes en Jesús y que se entendían a ellos mismos también como discípulos. Y en este contexto no se puede evitar que tenga que componer un relato especial con una tarea pastoral para aquellos seguidores, para que se sientan identificados también con lo que está suponiendo para ellos el discipulado de Jesús. Muy bien. Y luego también hay que tener claro unas claves teológicas. ¿De acuerdo? Esto era lo que he dicho antes, es cómo entender o cómo leer el Evangelio de Marcos, con qué clave. Y antes de introducirnos en ver algunos episodios concretos, vamos a ver también algunas claves teológicas que a Marcos le interesa mucho que quede clarísimo. La primera es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tenemos que tener en cuenta que, como nos ha pasado a nosotros, no conocieron directamente a Jesús. Al principio se fían o son invitados por una experiencia que otros cuentan que han tenido, como nos pasa a nosotros, que son los evangelios, y luego ya en nuestra propia relación con Jesús y con Dios y en nuestra misión y en todo nuestro ser, lo vamos descubriendo. Pero si alguien no nos hubiera presentado al principio quién es Jesús, pues lo hubiéramos vivido de otra manera, ¿no? Y para Marcos, Jesús es alguien misterioso, es el Mesías, es provocador, como os he dicho, está siempre en movimiento, no da grandes discursos ni largas enseñanzas, sino que más bien son sus gestos los que hablan y sus silencios. Hay muchas veces que se queda callado y esos silencios pesan. Y además hay una pregunta que se repite más o menos siempre, que es ¿quién es este? Y que en la mitad del Evangelio lo pregunta él. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y cuando la gente se acerca y lo reconoce, pide ese silencio, lo que ya nos han explicado en el vídeo, ese famoso silencio mesiánico. ¿Por qué? Porque solamente quien se acerca, quien es discípulo, quien tiene la experiencia, puede de verdad entender quién es Jesús. Y si esto se lo explicas a alguien que no ha tenido la experiencia del seguimiento, lo va a malinterpretar. Va a entender que Jesús es un Mesías político, triunfal, y todo lo contrario, no busca la fama. Por eso, quienes entran en contacto con Jesús y tienen experiencia de Dios y se sienten convertidos, cambiados, curados, sanados, o como queramos decirlo, es por su experiencia de seguimiento, y por eso les dicen, no se lo digas a nadie, porque si se lo cuentas tal cual, alguien va a creer que esto es una especie de Mesías con fuerza que hace milagros y cura a la gente. Otra clave teológica es el tema de los discípulos.
los discípulos son espejos de nuestra fe. No son ejemplos. No nos lo pone como ejemplos, porque si no, vaya ejemplo malo que nos ponen, ¿no? Sino que más bien son espejo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque aquellos discípulos no entienden, aquellos discípulos discuten entre ellos, tienen miedo. En el Evangelio de Marcos aparece Jesús muchas veces caminando y los discípulos están detrás. No están con él, están detrás porque tienen miedo a ver que tire este primero, a ver qué le pasa y si eso, pues ya vamos después nosotros. Por lo tanto, son un reflejo de nuestro seguimiento también, que también tenemos miedo, que también en ocasiones lo abandonamos. Pero lo importante de todo esto es que en medio de esa debilidad Jesús los sigue llamando. En el Evangelio de Marcos, se nos presentan discípulos frágiles como la vida misma, pero valientes. Valientes, capaces de seguir aún sin entender. Otra de las claves es la cruz como clave. Todo el relato, más en la segunda parte, como se nos ha explicado, se acelera hacia la pasión. Jesús no viene a evitar el sufrimiento, sino a atravesarlo con sentido. Jesús no viene a sufrir porque le encanta sufrir, ni mucho menos, sino porque su vida, lastimosamente, como la vida de todos los que han defendido, iba a decir yo, el reino, la verdad, a los pobres, y los que han señalado a quienes estaban haciendo que eso fuera así, los que estaban exprimiendo y oprimiendo a los pobres, pues muchos de ellos acaban muertos. Jesús no viene a evitar el sufrimiento. Jesús viene a provocar y a invitar y a proponer una vida que le va a llevar al sufrimiento, pero que esa vida en mayúsculas va a dar sentido a ese sufrimiento. Y en el momento más oscuro de todo aquello, cuando Jesús está muerto, viene la confesión más clara de quién es Jesús. Allí en la cruz, uno que no era judío, uno que era pagano, uno que era romano, como aquellos a los que viene escrito el Evangelio, cuando lo ve en la cruz y le ve morir de aquel modo, hace la revelación más fundamental del Evangelio. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y no lo dice un entendido en la fe, sino que lo dice, insisto, un extranjero, un pagano, un no creyente. El Mesías en Marcos no es glorioso, es el crucificado, y ahí está la clave. Y la última clave es que el final es un final muy abierto. Como nos ha dicho el texto, el texto original, o sea, el texto del vídeo, como nos ha dicho el vídeo, el texto más original de Marcos termina diciendo: salieron huyendo del sepulcro, temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie. Luego es cierto que la comunidad posterior pues añadió que se aparece a María Magdalena, que se aparece a no sé quién, que se aparece a no sé cuántos, pero son añadidos muy posteriores. ¿Y por qué este final abierto? ¿Por qué la gente huye? ¿Por qué no dicen nada? Si realmente Marcos, estas mujeres van a buscar a Jesús y Jesús mismo les dice que no teman, que ha resucitado, o sea, la resurrección sí está presente. No hay apariciones en Marcos, las que hay son escritas después. ¿Por qué? Porque, insisto, este evangelio está contado deprisa, está contado para seguir la historia, para seguir el seguimiento. La historia no ha terminado, la historia continúa, la historia le toca a los que están escuchando continuar esa historia. Por eso Marcos hace igual que el comienzo es un poco abrupto, el final es muchísimo más abrupto. Vale, vamos a dejar ahora un tiempo para contestar a dos preguntas. La primera es: ¿necesitamos hoy un evangelio como el que nos presenta Marcos? ¿Estamos viviendo un tiempo parecido? ¿Necesitaríamos algo así? ¿O estamos viviendo algo más relajado y necesitaríamos otro tipo de evangelio? Y luego una pregunta similar, pero complementaria. ¿Qué significa para ti seguir cuando no todo está claro? Que es el fundamento del evangelio de Marcos. Seguir
cuando no hay claridad, cuando hay dificultad. Bueno, nuestra situación es diferente, pero bueno, tenemos otro tipo de dificultad y de debilidad. ¿Qué significa para ti seguir cuando no todo está claro? Bueno, vamos a dar un pasito más. Y como este buen hombre está mirando el horizonte, ¿vale? El horizonte del reino. Esto es fundamental en Marcos. Todo lo que sucede es por el reino. No hay que mirar el momento presente y lo que está sucediendo en ese momento porque a veces nos ahoga, sino que lo que hay que hacer es echar la vista atrás, como nos suele suceder en nuestra propia vida, para ver lo que estamos viviendo y darle sentido y mirar y tener en el horizonte de la vida el reino. Y en el reino es fundamental porque para eso ya os está dirigido el camino de los discípulos. Hay 3 momentos, como os he dicho ya, que es la llamada, que responden con prontitud y con más celeridad. Hay un segundo momento en el que se da prioridad al grupo, a la llamada grupal, y hay un tercer momento que es el envío. Pues vamos a ir viviendo estos momentos. Vamos con el primero de ellos, que es la primera llamada, porque Jesús en el Evangelio de Marcos no llama a todos a la vez. Es interesante esto. Dice así, Marcos 1:14. Después que metieron a Juan en la cárcel, Juan Bautista, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Horizonte, reino de Dios. Volveos a Dios y aceptad con fe sus buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, seguidme y yo haré de vosotros pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Inmediatamente los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. La respuesta de los discípulos es súper diligente. Y si os fijáis, hay 2 veces ya en este relatito pequeño y breve la palabra inmediatamente. Pero lo interesante de aquí es que ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago, ni Juan conocían a Jesús. O sea, están ahí trabajando, viene Jesús, les dice, dejad las redes y venid conmigo, y la respuesta es inmediata. Como hemos dicho, reconocen la autoridad, saben responder con prontitud a la llamada. Siempre pensemos a quién va dirigido esto, ¿eh? Y también nos está diciendo que el reino, la llamada de Jesús, exige una conversión radical. La respuesta es inmediata, como hemos dicho, y además, una vez que responden, lo acompañan siempre. A partir de ahora hablan en plural. Entraron en Cafarnaúm, salieron de la sinagoga, fueron a no sé dónde. Los discípulos le acompañan siempre. Y cuando hay controversias que aparecen inmediatamente, o bien los herodianos o los sacerdotes se dirigen a los discípulos preguntándole por qué siguen a Jesús, o bien van donde Jesús a decir, oye, pues, tus discípulos, ¿por qué están haciendo esto? Es decir, son todo uno, siempre van juntos. De modo que hay una profunda unión que existe entre ellos. Los discípulos están siempre con Jesús, le acompañan siempre. Y fijaos que esta invitación es en la vida cotidiana.
sea, estaban haciendo lo de siempre, estaban en las barcas y les dice, oye, dejad lo que estáis haciendo y venid. La experiencia de estos discípulos es muy cercana a los que leen el relato. Porque la invitación es a tener un cambio absolutamente radical. Porque dejar el trabajo significaba dejar a la familia en el contexto en el que vivían en aquella época. Y así hay como una especie de desplazamiento social. Quedan desplazados. El reinado de Dios anuncian un mundo nuevo, un momento nuevo, un cambio radical. No puedo seguir a Jesús a medias, porque de hecho los que están leyendo aquello saben que el seguimiento de Jesús es absolutamente radical. Y además les invita a algo que estaban acostumbrados. Es decir, les saca de su vida cotidiana y les envía una misión que tiene que ver con su vida cotidiana, ser pescadores, pero que es completamente nuevo. Porque ¿qué significa ser pescadores de hombres? Yo en alguna versión, bueno, de hecho en las versiones que he leído en inglés, cuando estaba en Estados Unidos, me llamó la atención, porque no dicen pescadores de hombres, dicen que les llamaba para ser pescado para los hombres, alimento para los hombres. Que aquella traducción de la Biblia me encantó, y dije, a ver, tiene mucho más sentido, ¿no? Pero también me dio otra explicación que es muy interesante, que ya sabéis que en la cultura cuando está escrito este evangelio, el mar, todas las grandes cantidades de agua, tenía que ver con el mal, con todo lo que estaba haciendo mal. Ser pescadores de hombres quiere decir ser rescatadores de las personas que están inmersas en el abismo del mal. En cualquiera de las dos posibles significaciones. Jesús llama en la vida cotidiana y les envía a la vida cotidiana, pero de una forma atrevida, original, pero relación con lo que estaban viviendo. Y este envío solo se puede realizar a aquellos que han sido invitados y que han ido detrás de él. Detrás de él. El tema del movimiento y del seguimiento de Jesús en Marcos es fundamental. Siempre hay que caminar detrás de Jesús, porque si no caminamos detrás de Jesús, si no tenemos la experiencia que tuvo Jesús, seremos incapaces, o serán incapaces aquellos discípulos de aguantar lo que estaban aguantando y de vivir lo que estaban viviendo. El seguimiento es un seguimiento real y experiencial. O sea que primero he llamado a estos 4. Vamos a ver la segunda llamada. La segunda llamada se sitúa en salida, se encuentran en Cafarnaún y sucede esto además. Marcos 2:13 dice, después fue Jesús otra vez a la orilla del lago, la gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Esto sucede, insisto, en Cafarnaún. Cafarnaún es una ciudad que es pagana, que está también situada al margen de la sociedad y por lo tanto, ¿quién te puedes encontrar ahí? Pues gente al margen del judaísmo, a los enfermos, a los colaboradores de las tasas, a los pecadores. Y Jesús, de nuevo, invita a otra persona. Esta es una nueva etapa, la segunda llamada, que tiene algunas similitudes con la primera, pero otras completamente diferentes. De nuevo llama a Leví en lo que hacía cotidianamente. Esto nos recuerda a la primera llamada de los 4 primeros discípulos. Pero no solamente aumenta en número, que realmente aumenta uno más, sino que ahora añade otro nuevo oficio, por decirlo así. Y ese nuevo oficio, que es colaborador del reino, o sea, del Imperio Romano, también tiene una respuesta inmediata. ¿Vale? Recordad que eso es fundamental en el Evangelio de Marcos. La respuesta debe ser ya. Pero lo importante es lo que os digo, que era cobrador de tasas, que más impuro no podía ser, que es que estaba cobrando las tasas aquellos pescadores que también seguían a Jesús. Es decir,
¿Quién se podía fiar de Leví? Los romanos no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que uno judío esté traicionando a los propios judíos. Y los judíos menos. Este desgraciado, que es de los nuestros, está colaborando con los romanos y nos está haciendo sufrir a nosotros. Con lo cual, ¿quién se puede fiar de Leví, del cobrador de impuestos? Jesús. Jesús, solo Jesús. Y esto lo que nos invita es que hay un nuevo mundo de relaciones, que esto es fundamental. Los que debían estar llamados a no entenderse y a pelearse, están llamados a vivir un nuevo mundo de relaciones. El reino es un nuevo mundo de relaciones, donde los aparentemente distintos, donde los aparentemente enemigos tienen que reunirse en una nueva dinámica, perdonarse en una nueva dinámica y reconciliarse en una nueva dinámica. Segunda llamada. Vamos a lo que puede ser la tercera llamada, pero que más bien lo que nos indica es que el reino es comunidad. Hasta ahora lo que nos ha indicado es que el reino es seguimiento, que el reino es en la vida cotidiana, que el reino es llamada radical, cambio radical de una vida que hacemos a otra completamente distinta. Es por eso hace estos dos relatos de llamada. Ahora hace uno que es común a todos. Y lo que nos dice es que este relato es comunitario. Lo interesante es que empieza a elaborar este texto en un marco, en una situación y en una misión exitosa. El narrador introduce una nueva escena que se desarrolla en un lugar apartado, lejos de los que le siguen. Pero fijaos cómo es la situación. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán, de la región de Tiro y Sidón. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues que tenía un éxito tremendo la nueva propuesta del reino. Por esto Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca, para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y esto es lo que quería Jesús evitar, que Jesús no era un milagrero, que lo que hace que todo cambie es seguir y vivir como él. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Bueno, aquí es donde sitúa, simplemente para que veáis que es un momento de éxito, el reino parece que está funcionando bien, y aquí Marcos sitúa la llamada de todos los demás. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, es decir, había un montón de gente, eligió de entre ellos a 12 para que le acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Que también ahí nos dice la misión, autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, porque menudos debían ser. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Jesús convoca a 12 con una finalidad idéntica a la primera llamada, para que estuvieran con él e invitarlos a predicar. Y la convocatoria de Marcos a los 12 es como un segundo momento en el proceso vocacional. Primero está la llamada, pero segundo, tenemos que ser muy conscientes de que esta dimensión del seguimiento es comunitaria. Por eso nos ha puesto los relatos primeros, para darnos a entender que la llamada es personal. Tú, deja todo y sígueme, y yo voy y te sigo. La llamada es personal. Leví, deja, y yo dejo y te sigo. Y cada uno debe responder a ella individualmente. El proceso es este segundo momento vocacional. La llamada es personal y la respuesta es personal. Pero el seguimiento es inconfundiblemente comunitario. Se sigue a Jesús en comunidad. No se puede seguir a Jesús de manera aislada.
Y fijaos que he elegido esta imagen adrede porque Jesús encabeza este grupo, ¿no? Los discípulos son seguidores de Jesús. El importante es Jesús. Quien da sentido a las vidas de estos y a las nuestras es Jesús. ¿Y quién es el verdadero discípulo? Pues fijaos, como os he dicho antes, el verdadero discípulo, aparte de aquellos 12, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Hay un texto fundamental, que es Marcos 3, 20 hasta el 35, en el que está Jesús dentro de una habitación con sus apóstoles. Y hay dos grupos que quieren entrar a hablar con Jesús. Unos son los escribas, que van a Jerusalén para decir que por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y no les hace ni caso, no les deja entrar. Y otros son la familia de Jesús, sus propios familiares, que intentan entrar y tampoco les dejan entrar. Y entonces cuando dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Y además Jesús abre la posibilidad de que haya más gente. Todos los que cumplen la voluntad de Dios están llamados a entrar en esta sala. Es muy simbólico. Jesús se reúne en una sala y todos los que quieren entrar, pero quieren entrar para malmeter o quieren entrar para decir, oye, que te estás volviendo loco, no son aceptados, ¿vale? Solo son aceptados aquellos que se les ha concedido el don de entender qué significa el reino de verdad, de comprender este reino de Dios que llega para instaurar un cambio radical. Y luego, por último, la misión del reino. Como hemos dicho, Jesús les invita a predicar. ¿Qué tienen que predicar? Pues lo que Jesús ha estado predicando. ¿Cómo lo tienen que predicar? Como Jesús ha estado predicando. No solo de palabras, sino con la acción. Y solo puede predicar aquel que ha estado detrás de él y que ha estado junto a él. Solo los pobres, los marginados, los excluidos, los que son a los que Jesús va dirigido el mensaje del reino. Es que es así, ¿eh? Bienaventurados los pobres. Es que no hay otra. Podemos dulcificarlo y decir, bueno, nosotros también, pues depende si queremos convertirnos y hacer un cambio radical, porque efectivamente la llamada es para todos. Pero solo aquellos que han dejado todo y han ido detrás de él, junto a él, y por eso va también dirigido a aquellos romanos, son los que tienen la experiencia de haberse sentido rescatados y los que pueden, por lo tanto, salir a predicar. Y salir a predicar en la vida cotidiana. La llamada de Jesús los sacó de la vida ordinaria y ahora regresan a esa vida ordinaria convertidos en anunciadores de la nueva palabra como lo hizo Jesús. Ante todo esto, ¿qué diantres es el reino? Porque eso es lo que se preguntaban aquellos que tampoco entendían mucho. Y no se me ha ocurrido mayor imagen que esta, ¿no? El reino es una irrupción. El reino es algo que irrumpe, que es completamente distinto, que explosiona y que cambia radicalmente a aquel que quiere seguir este reino. El reino irrumpe y desde el principio Jesús proclama que el tiempo se ha cumplido, que el reino está cerca, que no viene a enseñar doctrinas, que viene a inaugurar una nueva realidad. Una realidad que se manifiesta ya, en gestos, en encuentros, en curaciones, en miradas. ¿Pero qué tipo de reino? Pues nada de tronos, nada de templos, es un reino con otra lógica, cercanía a los excluidos, sanación de los rotos, justicia que libera, y además dedicada a los personajes que están en los márgenes, que no son ni los religiosos ni los poderosos, son los leprosos, los ciegos, los endemoniados, las mujeres, los paganos. Vamos, está dirigido para quien está dirigido, para aquellos romanos que sufren, ¿no? La comunidad de Roma que sufre. Pero claro, también nos interroga mucho a nosotros, ¿no? El reino irrumpe para nosotros también.
Porque el reino irrumpe donde menos se espera. Porque Dios desborda siempre, Dios nos desborda siempre, pero nos desborda los márgenes. No desborda el centro, se desborda en los márgenes. Y otra vez es un reino que irrumpe y que irrumpe de tal manera que hace que los 12 no lo comprendan. Porque la cruz es que es muy difícil de comprender. Y cuando digo comprender, quiero decir asumir. Es muy difícil de asumir. El reino de Dios en Marcos no se impone, se propone con una ternura y con una verdad tal que casi no te puedes negar, ¿no? Vamos a ver algunos textos de manera un poco rápida que nos hablan de este reino, ¿vale? Supongo que reconocemos este texto, ¿no? Es el de la hemorroísa. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, el más le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: pero no ves que la multitud te aprieta, ¿cómo puedes decir que quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salvo, te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad y de tu azote. El Evangelio de Marcos está lleno de encuentros transformadores, que son verdaderos lugares teológicos, que no ocurren en el templo, que ocurren en la vida diaria, y que a través de ellos se revela qué es el reino. Y nos enseña cómo se manifiesta Dios en lo pequeño, en lo roto, en lo inesperado. La mujer que sufría hemorragias, pues lo hemos visto, ¿no? Es una mujer excluida, como todas las mujeres de aquella época, impura según la ley. Sabéis que la sangre era un signo de impureza, que se atreve a acercar y a transgredir la ley y a tocar. Es decir, viola la ley, sin el horizonte del reino, de la vida. La ley no tiene sentido. O sea, la ley, porque estaba escrito en el Levítico, pero claro, la ley tiene sentido cuando se vive desde el horizonte de la vida y del horizonte del reino. No espera, ella toma la iniciativa, no espera que Jesús lo vea. Y Jesús no la reprende, porque Jesús podía haber echado la bronca del siglo, ¿no? Decir: ¿pero tú qué haces, impura, y me tocas y tal? Sino que se detiene su marcha. En este evangelio, que es pura marcha, que es pura velocidad, en este momento Jesús se detiene, se deja interrumpir y le da espacio. Tu fe te ha salvado. Esta fe no es teórica, es una búsqueda desesperada y valiente, y nos habla de un reino que se revela cuando se rompe el silencio impuesto por la exclusión. Cuando uno vive la ley desde la vida, desde el horizonte que supone el reino también irrumpe. Otro texto es el del hombre con la mano paralizada. No lo vamos a... Bueno, tengo aquí la Biblia. Lo voy a leer. Marcos 3, 1 a 6. No sé si tenéis Biblia a mano. Dice: entró otra vez en la sinagoga, estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado y así acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar muerte? Y ellos callaban. Entonces los miró indignado, aunque dolido por su obstinación, y dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sanada. Y obviamente los fariseos salieron inmediatamente, y deliberaban con los herodianos cómo acabar con él.
La pregunta clave, ¿no? ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Jesús desafía las normas religiosas que iban en contra de la vida y sobre todo de la vida del sufriente. Y de nuevo le dice al hombre, como a la hemorroísa que se convierte en el centro de la escena, aquí le dice, levántate y ponte en el medio. Lo saca del margen de nuevo y lo pone en el medio. El reino de Dios es una fuerza que desvela la dignidad a quien ha sido silenciado de nuevo y que pone en el medio a quien es apartado de él. Hay otro texto que es el texto del endemoniado de Gerasa. Es un poco largo, pero es interesante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio, cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, interesante. Un hombre totalmente fuera del sistema, vive entre tumbas, las tumbas significan muerte, se autolesiona, nadie puede con él, y como nadie puede con él, ¿qué hacen sus hermanos? Pues le encadenan. Es la no fraternidad. A ti que estás muy mal, lo que hacemos es cuidarte. No, te encadenamos para que no nos molestes. Jesús se atreve a ir a tierra extranjera, pero un territorio pagano, porque va más allá de la frontera, como siempre. Y le devuelve la palabra, la calma y la identidad. Aquella persona impura, aquella persona que vivía en la muerte, que gritaba, que se autolesionaba. ¿Y dónde manda a aquellos? A los cerdos. Y fijaos, ¿dónde van los cerdos? Al mar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el mar era símbolo del mal. Entonces se dirigen a donde ellos pertenecían. Pero allí mueren. El mal muere. ¿Y aquellos que habían visto a este buen hombre tanto tiempo encadenado, qué hacen? ¿Se alegran? Pues no. Porque prefieren su comercio, prefieren el dinero a que Jesús sane a nadie. Entonces le dicen: por favor, vete de aquí, déjanos en paz. Y al final el hombre se convierte en el primer misionero, porque le dice: oye, déjame ir contigo. Y Jesús, que le dice: no, quédate en tu contexto, quédate en tu cotidianidad. Esto iba dirigido para aquellos discípulos de Roma: no vayas a otros sitios, quedaros donde estáis y ahí sed misioneros y predicadores, ¿no?
El reino de Dios irrumpe en los lugares impuros y libera de lo que deshumaniza. La viuda pobre, pues no vamos a descubrir el evangelio de la viuda pobre, lo conocemos, ¿no? Ella da lo que tiene, lo poco que tiene, y los demás dan mucho, pero de lo que les sobra. Es una escena muy breve, pero muy elocuente, no la voy a leer, la conocemos. Jesús observa cómo los ricos echan dinero en el templo. Una viuda echa 2 moneditas, que es todo lo que tiene. Y Jesús ve lo que absolutamente nadie ve, lo invisible. Porque realmente la mujer ha echado muy poco. Ha echado unas monedas. El objetivo es que ha echado unas monedas, ha echado muy poco. Y Jesús ve lo que nadie ve. Esta viuda ha echado más que todos. El reino valora lo que no se ve, lo que no cuenta en números. Mientras los letrados solo buscan acumular, la viuda da con generosidad. Ella representa al pueblo de Israel excluido socialmente, porque era viuda, y económicamente, porque era pobre. Y nos pone en contradicción con el texto del joven rico, que luego diremos también. O sea, el reino empieza en lo pequeño, en los signos pequeños. El texto del paralítico bajado del techo. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por otros 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús su espíritu, y que cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, inmediatamente, de nuevo, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tales cosas. Jesús vuelve a Cafarnaúm y la casa donde está se llena, no puede entrar. Entonces son la comunidad, son los amigos, 4, los que suben al tejado, lo desmontan, bajan paralítico en camilla, justo delante de Jesús. Ponen de nuevo al paralítico en el centro. Y lo primero que hace Jesús no es curar al enfermo, sino perdonarle sus pecados. Por supuesto que escandaliza a los que están allí, ¿no? ¿Cómo puede perdonar los pecados? Jesús une la salvación interior con la salvación física, porque la salvación de verdad empieza desde dentro. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Cuando tenemos algún problema, enseguida somatizamos y nos vienen todos los demás dolores. El reino no solo mejora condiciones externas, sino que es reconciliación profunda con uno mismo, con Dios y con la comunidad. Y a veces lo que más cura es saberse perdonado, saberse acogido, saberse mirado con ternura. Y lo que nos dice es que el reino de Dios solo puede ser solidaridad comunitaria. Son aquellos los que ayudan al paralítico que por sí mismo jamás podría haber bajado. El texto de la tempestad, pues de sobra lo sabéis, ¿no? Estaban en la barca y hay una gran tempestad y, como veis, ahí Jesús estaba a sopa. Se despiertan con una acusación: oye, ¿no te importa que vayamos a morir? Estamos aquí que nos hagamos, ¿no te importa que vayamos a morir? Jesús se levanta, reprende al viento: silencio, cállate, y se calma. Y luego les dice a los otros: oye, ¿pero por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Volvemos a recordar lo que significa el agua. El agua es el mal.
Jesús duerme, ¿por qué? Porque no se deja hundir por el mal. En cambio, aquellos que están en la barca, los discípulos que están en Roma, tienen el mar y el mal que les está desbordando por todos los lados. Y la pregunta es clara, oye, ¿no te importa que nos maten? Y Jesús les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Esa pregunta supongo que caló fuertemente en aquellos. Esta escena refleja lo que muchas personas experimentan hoy, sentirse solos en medio de la tormenta, creyendo que Dios duerme, creyendo que Dios no escucha. La fe, por lo tanto, no es ausencia de miedos, sino seguir en la barca aunque ésta tiemble. De hecho, Jesús no nos promete que no va a haber más tormentas. Lo que nos promete es que va a estar en la barca, va a estar en la misma barca que nosotros. Por lo tanto, el reino de Dios también se revela en los miedos, en las dificultades, en la confianza que crece en medio del caos. Y por último, el joven rico. También sabemos la escena de sobra, no la vamos a leer. Un hombre corre hacia Jesús, se arrodilla y le grita, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta los mandamientos, él dice que los ha cumplido, entonces viene una de las frases más hermosas que tiene el Evangelio de Marcos, que dice, Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor, con ternura, con comprensión, y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Jesús nos mira con amor y con comprensión y nos dice, una cosa os falta, amigos. Le propone vender lo que tiene, dárselo a los pobres y seguirle. Y el pobre, joven, rico, se entristece y se marcha. ¿Por qué? Porque es muy complicado dar de lo que necesitamos nosotros, de lo nuestro. ¿Y por qué es un claro antagonismo y algo que nos debe preguntar siempre entre acumular y compartir? El reino se anuncia incluso a los que no dan el paso. Jesús no lo reprocha, ¿eh? No le va diciendo, oye tú, maldito, ¿por qué? Sino que supongo que le sigue mirando con amor. Y lo que nos dice desde esto es que el deseo, aunque sea sincero, a veces no basta, porque hay ataduras que nos frenan. Pero aquí también hay aprendizaje. La riqueza muchas veces lleva a la injusticia. Jesús no fuerza, propone, porque el reino no se impone, se ofrece como posibilidad liberadora. Y hay gente que opta por no liberarse. El reino es exigente. Bueno, estos 7 casos, 7 escenas de Marcos nos muestran un patrón que yo creo que es muy claro. Que Jesús entra en las grietas de la vida, en los lugares donde el reino parece que no entra por la puerta principal, entra por el techo, por las rendijas, por los recovecos de la vida real. Por eso Marcos nos invita a mirar con otros ojos. Lo que el mundo descarta, Jesús lo convierte en signo. El reino se manifiesta en lo pequeño, en lo herido, en lo invisible, en lo incómodo. Cada gesto, cada palabra de Jesús cura, devuelve la voz, integra, transforma. El Evangelio de Marcos no es un evangelio para ser mirado desde lejos, sino detrás, como en esta escena. El Evangelio de Marcos está hecho para seguirle, desde dentro, para dejarnos afectar por cada escena. En un momento de oración podéis decir esto, ¿no? ¿Qué imágenes del reino predominan en vuestra experiencia de fe? Han cambiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué el reino aparece a menudo en lo frágil y no en lo fuerte? ¿Y por qué nos empeñamos en que no sea así, en que aparezca en lo fuerte? ¿Dónde sientes tú hoy que el reino está abriéndose paso?
Y vamos a acabar ya, ¿no? Un último grito. Jesús en la cruz, todo acaba en la pasión. La muerte de Jesús fue su triunfo. O sea, cuando vemos que el Evangelio de Marcos acaba tan abruptamente con una resurrección que casi pasa de puntillas, es porque la propia muerte de Jesús es el triunfo de Jesús. Y Jesús grita, y ese grito quedó resonando en el corazón de todos los que siguieron. Y viendo a Jesús gritando, supongo que aquellos discípulos de Roma dicen, bueno, hasta el mismo Jesús gritaba, ¿no? Y aquel grito pues destrozó las esperanzas de sus seguidores, ¿no? de los apóstoles, destrozando las esperanzas, arrancando de raíz toda posibilidad de seguir a Jesús, de proseguir su causa. Pero pasa algo muy importante en el Evangelio de Marcos. Con la muerte de Jesús dice que el templo, se cae el velo del templo. ¿Qué significa que se cae el velo del templo? Que ese velo del templo que separaba a la humanidad del Sancta Sanctorum, del Santo de los Santos, de donde estaba Dios, se rasgó de arriba abajo. Con la muerte de Jesús, Dios abandona el santuario. No podía seguir en el centro de aquel sistema opresor que era el templo, que reunía el poder económico, porque ahí se movía dinero, el poder religioso, obviamente era un templo, y el poder social, porque ahí estaba el Sanedrín. Dios sale de ahí, no puede seguir formando parte del centro que es injusto, porque ahí ya no cabe más. Ese modelo es el que ha matado a su hijo. Ahí ya no hay posibilidad de que Dios esté en el centro. Así que la muerte de Jesús es el propio triunfo, porque queda al descubierto la maldad de una sociedad en la que Dios no cabe. Además, ¿dónde muere Jesús? En los márgenes. Saca fuera de la ciudad. Los márgenes se vuelve a ser el lugar de Dios, vuelve a ser el lugar teológico. Aunque también es cierto que hay una especie de silencio de Dios que desautoriza. Jesús muere y claro, pasan unos días. Y mientras pasan unos días, como era además la celebración de la Pascua, los discípulos que han oído, ¿qué es lo que escuchan? Los cánticos de aquellos que están celebrando la Pascua. La están escuchando fuera, están escuchando salmos, están escuchando cánticos del Dios del liberador, del Dios que ha sacado a Egipto, concretamente en Salmo 68, que dice, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian, como la bruma se disipan ellos. Dios prepara casa a los desvalidos, saca con bien a los cautivos, solo los rebeldes se quedan en tierra abrasada. Y aquellos que están huyendo dicen, pero si está pasando completamente lo contrario. Los que hemos huido y los que hemos sido desacreditados somos completamente los abandonados, ¿no? Es más bien lo que están viviendo aquellos una antipascua, una Pascua de opresión y de muerte, con ese silencio de Dios que desautoriza. Pero llega la noche y se presenta al día siguiente. Y en ese momento solo quedan las mujeres. Las mujeres que de nuevo, antes de que amanezca, salen deprisa porque habían enterrado a Jesús de mala manera para llevarle y hacer los ritos que tenían que hacer, ¿no? De embalsamarlo como debía ser. Y ni siquiera se preguntan quién les iba a mover la piedra, ¿no? Porque salen deprisa, como todo en este Evangelio. Y cuando llegan ahí y ven que hay una piedra que está movida, yo supongo que se preguntarán, oye, pero ¿estás segura de que está en la tumba? Se preguntarán una a otra. Porque la piedra está rodada a un lado. Y al entrar, ven que Jesús no estaba allí y que había un joven vestido de blanco, resplandeciente, sentado al lado derecho. Y al verle, se asustan. Y le empiezan a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué has hecho con él? Porque tienen miedo. Pero lo que quiere reflejar Marcos es que aquel es un ángel. Es decir, es Dios mismo. Es decir, cuando entran las mujeres en el sepulcro, tienen una experiencia de Dios
que les hace comprender lo que había pasado con Jesús. En el sepulcro, de mañana, deprisa, tiene una experiencia de Dios que da sentido a la pasión que había vivido Jesús. Y aunque les dice, no os asustéis, porque Jesús no está aquí, porque ha resucitado, pues salen despavoridas. Porque solo pueden experimentarlo como resucitado quien regresa a Galilea a seguirle, caminando tras él, prosiguiendo su causa. Para terminar, Marcos hoy. Pues Marcos hoy, os puedo decir que no se escribió solamente para conocer a Jesús, sino para seguirlo, ¿no? Esta imagen me gusta mucho, Jesús mirándonos y con la mano extendida, ¿no? Eso es el Evangelio de Marcos. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora te toca a ti. En medio de nuestras propias crisis, en medio de nuestros cansancios, de nuestras preguntas, el Evangelio de Marcos sigue hablándonos con urgencia y con profundidad. Y nos habla de una fe realista, no es perfecta. Marcos no le echa azúcar, no hace una fe edulcorada de la vida del discípulo. No. Los 12 fallan. Pedro niega, los demás huyen. Uno le traiciona. Las mujeres se quedan en silencio, aunque luego son las que acuden, ¿no? Pero a pesar de sus errores, Jesús sigue teniendo la mano. Jesús sigue confiando en ellos. La fe no es claridad, es confianza en medio de la confusión. ¿Nos sentimos frágiles? Pues Marcos diría, perfecto, Dios trabaja con eso. No olvidemos siempre quién está escrito, a esa comunidad que está rota y que está perseguida. Jesús no se acomoda, Jesús provoca movimiento. Lo que hemos dicho, Jesús no deja quieto a nadie. Es que esta imagen me gusta mucho porque se ve claramente que Jesús sigue con el callado, sigue caminando, pero como que se ha parado un momento para decir, oye, ¿qué? Y es lo que nos propone a los demás. Simón y Andrés, venid conmigo. A la hemorroísa, hije, vete en paz. Al joven rico, vende lo que tienes, sígueme. El seguimiento es dinámico, no es cómodo. Marcos nos llama a caminar, no a quedarnos sentados con lo que hemos aprendido. Por otra parte, es un reino que se ofrece, que se propone, que no se impone. Jesús no obliga, no fuerza, no controla. No es ese Dios triunfante que va a destrozar a todos y nos va a dejar solo a los... sino que siembra la palabra como semilla, no como martillo. Que su autoridad no es desde arriba, sino desde el servicio. Y que el reino de Dios se parece más a un gesto, a un grano de mostaza, que a un sistema. Pero también Marcos hoy nos diría que este evangelio es urgente. Está escrito deprisa, como os he dicho, porque la vida es urgente. No sabemos qué va a ser lo siguiente, hemos vivido tantas cosas últimamente, ¿verdad? No sabemos qué va a ser lo siguiente, no sabemos cuánto tiempo tenemos, no podemos esperar a entenderlo todo, no hay que tenerlo todo claro para empezar a seguir. La buena noticia no es para estudiar despacio, vale, ahora ya la voy comprendiendo, sino que es para vivir deprisa, pero con sentido. Y por último, que caminamos con otros. Que la comunidad está en proceso y en camino. Marcos no imagina a sus seguidores solitarios, sino que el seguimiento se hace en comunidad. Una comunidad frágil, sí, pero reunida en torno a Jesús. Una comunidad que duda, una comunidad que discute, una comunidad que no entiende, pero que en medio de todo eso sigue caminando. La comunidad, la iglesia, nuestras comunidades, los maristas, nuestras fraternidades, la iglesia, no es el lugar de los perfectos. Esto lo decía mucho el Papa. No es el lugar de los perfectos, el Papa anterior. Espero que este diga lo mismo. No es el lugar de los perfectos, sino de los que no se rinden. Así que no necesitamos ser perfectos, sino solo ponernos en camino, porque Jesús está cerca, aunque no siempre lo entendamos, y el reino está irrumpiendo ya. Míralo, tócalo, anúncialo. Y si el Evangelio termina sin final, tal vez sea porque el final lo estamos escribiendo entre nosotros.
Bueno, pues aquí acabo, ¿no? ¿Dónde nos toca hoy esta buena noticia contada deprisa? Pues espero haberos dejado con interrogantes y con... Bueno, y como me ha pasado a mí al prepararlo, que yo voy preparando, digo, joder, tengo que decir todo esto como si yo fuera aquí. Pues eso, desde la imperfección seguimos todos caminando. Yo creo que es lo bonito eso. Nada, yo, Jaime, darte las gracias porque, bueno, pues eso, has hecho una exposición, creo que muy clara, muy sencilla, que se ha podido seguir estupendamente y sobre todo que es invitación, ¿no? Invitación pues para seguir reflexionando y para seguir caminando en comunidad. Todo este último apartado y todo lo que has ido hablando de la comunidad, ¿no? Me parece que en estos momentos en los que, bueno, pues la Iglesia necesita, el mundo necesita también, pues eso, comunidades vivas, que demos testimonio, que sigamos caminando, que ofrezcamos esta visión del reino, ¿no? Que no es algo que vendrá, sino que construimos, pues creo que también nos ayuda mucho a, bueno, pues a seguir. Así que muchas gracias.